Hola, ¿cómo les va? Bueno, hasta ahora venimos viendo en diferentes escuelas criminológicas que nos iban planteando una definición de delito, de delincuente, su relación con el poder, ¿no? Si esta era funcional o crítica del poder establecido. Y siempre estábamos hablando dentro de un marco paradigmático. Un paradigma es un marco teórico donde se discuten ideas. Y aquí, hasta ahora, las ideas siempre estaban dentro de una cuestión política del poder encaminada a determinar si la justificación desde lo discursivo necesitaba o requería una acción de parte del Estado. A partir de esta nueva etapa de la criminología, ese paradigma se rompe. La criminología empieza a ver un poquito más allá de lo que es el delito y el delincuente. Y se empieza a dar cuenta cómo el Estado, por su calidad, también tenía un factor criminógeno. O sea, el Estado era también generador de delito. Y ahora vamos a ver cómo. O sea, la premisa en este desarrollo doctrinario a partir de esta escuela nos enseña o nos denuncia la actividad del Estado como factor criminógeno. ¿El Estado crea el delincuente? Bueno, ahora vamos a ver cómo se contesta esa pregunta. Por un lado, esta vertiente arranca de dos teorías sociológicas muy bien definidas. Una de ellas es la etnometodología. La etnometodología es el estudio de la sociedad como un todo para ir al caso puntual. O sea, parte de lo general para ir a lo específico. El comportamiento del individuo en esta teoría sociológica está relacionado indisociablemente con el funcionamiento de la sociedad. Vendría a ser como un mecanismo social, como un engranaje de este mecanismo cada individuo. Esto mismo refleja la otra vertiente, que es el funcionalismo sistémico. En este desarrollo de la teoría sociológica del funcionalismo, nos indica que la persona cumple determinados roles y esos roles son propios y requeridos por la sociedad. Bien, el claro ejemplo es cuando nosotros vemos una persona con overol azul al lado de un auto, indisociablemente, indefectiblemente, vamos a pensar que es un mecánico, por esta cuestión del rol. Y si esta persona, nosotros nos acercamos y le preguntamos algo respecto de mecánica, y él nos dice, no, perdón, yo no sé por qué me preguntás, yo soy abogado, inmediatamente reaccionamos de una manera no amable, porque ¿cómo puede ser que esta persona esté vestida así y no sea lo que muestra? Bien. Esto es interesante porque nos da el desarrollo de esta etapa criminológica, donde el delincuente va a ser visto desde otro ángulo y va a ver, además de, como decía la definición, ¿se acuerdan de García Pablos de Molina, que decía que la criminología trataba de mencionar su desarrollo con respecto a el delito, el delincuente, la víctima, el control social? Entonces, a empezar a entender que el control social, llámese los poderes del Estado, con su intervención en la criminalidad, nos van a dar una idea de que el Estado está interviniendo en esta situación. Pero la manera en que interviene es lo que me va a denunciar la criminología crítica. Fíjense que nosotros hasta ahora venimos desarrollando escuelas que se dedicaban exclusivamente a pensar la criminalidad desde el ámbito del delincuente, desde el ámbito del delito, desde el ámbito de la sociedad en su conjunto. Pero el Estado era un organismo que estaba fuera del estudio criminológico y que lo único que hacía era intentar resolver este problema delictual.
La criminología crítica nos va a poner en un lugar bastante interesante de la cuestión criminal. Y nos va a decir, esta teoría, en su conjunto, ¿no?, con todos los pensadores que la llevaron adelante, nos va a denunciar que la actividad estatal realiza un proceso criminógeno en la persona del delincuente. Ahora vamos a entenderlo a raíz de poder analizar cada uno de sus pasos. Esta teoría nos habla de 3 momentos en los cuales este proceso se da. La primera cuestión que observa la criminología crítica, y en ello lo que se da en llamar el Lavín Approach, ¿no?, que es una voz inglesa que me indica que existe un etiquetamiento hacia la persona. Y ese etiquetamiento, como les decía, corresponde a un proceso criminógeno. ¿Cómo va a iniciar este proceso? Va a iniciar de una manera muy interesante. El legislador, que va a hacer la ley penal, es el primer factor en lo que se da a llamar la criminalización primaria. ¿Por qué? Porque es la creación de la etiqueta. ¿Quién es el que realiza la ley penal? Fíjense. La ley penal, el Código Penal, ¿no es cierto?, los códigos de fondo se les llama, ¿bien? El Código Penal y el Código Civil son leyes de fondo. Y después están las leyes de forma, que son los códigos procesales. Los códigos procesales son competencia de las provincias. O sea, cada provincia tiene su código procesal en esto de la República. Y los códigos de fondo, como el Código Penal, son de exclusiva competencia de la Nación. Bien, en esto de las facultades delegadas. O sea, nuestra República no es un Estado que sea dividido en provincias, sino que, ustedes saben, son provincias unidas que han delegado parte de su poder al Estado. Esto se llama facultades delegadas. En la recepción de estas facultades delegadas, la Nación toma para sí la creación de los códigos de fondo, el Código Penal. Esto porque es, obviamente, por una cuestión de organización del Estado, para que no haya diferencias entre una provincia y otra respecto a la pena de un delito, ¿no? Para que no me convenga más matar en Santa Cruz que matar en Buenos Aires. Ese sería más o menos el desarrollo. Este Código Penal va a ser creado por un legislador, pero un tipo de legislador. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta. Los legisladores que nosotros tenemos en nuestro sistema de gobierno, hay de distintos tipos. Tenemos el legislador nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el legislador provincial, Cámara de Diputados y Senadores provinciales, tenemos también legisladores municipales, ¿no?, en el Consejo Municipal, donde los intendentes tienen a los concejales que van a través del Consejo llevar adelante las normativas, ¿no?, la creación de la norma municipal. Y así, hacia abajo, de acuerdo al organismo, cada organismo tiene su faceta legislativa. Pero lo importante es entender que el Código Penal está desarrollado por legisladores nacionales. Esto me acota la diversidad de personas que son las creadoras del Código Penal, de la ley penal. Y me lo acota en un sentido también social, porque no es lo mismo un legislador, no es lo mismo un concejal a un diputado nacional. Y no es lo mismo en muchos factores. No es lo mismo en cuanto a su desarrollo sociocultural. Vean ustedes que un legislador nacional tiene un ingreso de salario muchísimo más elevado que un concejal de un municipio. Entonces, la posición del legislador nacional, la posición de un diputado nacional, es una posición bastante distante a una persona de a pie del resto de la comunidad.
tiene un sesgo de privilegio en cuanto a la persona, si bien en la nación argentina no existe el título de nobleza, pero el alcance que tiene la investidura de diputado nacional o senador nacional es, yo creo, importante. Y no es casualidad que el Código Penal, más o menos casi el 80% de los delitos que están contenidos en el Código, tienen que ver tienen que ver, esto es importante que lo entiendan desde ahora, la mayor cantidad de delitos del Código Penal tienen un bien protegido, que es la propiedad, ¿no? Nosotros sabemos que el Código Penal se desarrolla, si ustedes lo ven, tengan la deferencia de agarrar o buscar por internet un Código Penal, que se van a dar cuenta de esto. En sus títulos hay distintos tipos de bienes protegidos, como por ejemplo, debajo del título de la vida está el delito de homicidio. ¿Bien? En tanto, los delitos contra la propiedad, o sea, cuando el bien protegido es la propiedad personal, es bastante amplio el desarrollo que el Código Penal sostiene sobre este tipo de delitos. Y esto nos da una pauta, ¿no?, de que aquel que genera la norma penal ve como un peligro cierto la violación de la propiedad o la pérdida de los bienes propios, mayormente. Entonces, este legislador nacional hace una primera elección de aquellas normas que le parece son adecuadas para el desarrollo de la República, siendo más que objetivo, subjetivo, ¿no? Como todos nosotros. Nosotros cuando trabajamos también, esto no lo hacen en forma intencionada, pero la defensa de los derechos sociales propios encabezan la lista de la defensa de los derechos de los demás. Si bien se incorporan en base a políticas, ¿no? El político, a medida que va desarrollando su carrera política, va necesitando utilizar el Código Penal para sostener discursivamente ciertas cuestiones, ¿no? Que eso es uno de los grandes errores que ahora vamos a ver respecto de la formación de la ley penal. Porque el político la utiliza en su discurso como un argumento sobre el cual se transmuta la necesidad de obtener votos. O sea, cuando hay muchos delitos de secuestro, siempre van a ver que sale un político a decir vamos a elevar las penas, y esto de elevar las penas no es, a la gente pareciera que la tranquiliza y que lo identifica como un político que va a hacer las cosas bien. En realidad, agravar la pena sabemos que no soluciona ninguna cuestión criminal, al contrario, a veces la perjudica, pero lo que el político obtiene es la idea de tranquilidad social. Ahora bien, cuando hablamos del Código Penal, esa norma contenida en el Código Penal va a ser elegida por un legislador particular que nos va a decir, esto es lo importante, el legislador nos va a decir qué es lo moralmente o no aceptado en una sociedad en un momento determinado. La importancia que tiene esta elección primera respecto de la norma penal se demuestra en la elección de esta etiqueta que nos indica esta teoría, ¿no? El legislador nacional entonces escribe y da forma, es como si fuera una fábrica de etiquetas, respecto de la ley penal, enfocada en aquel que va a cometer el delito, que siempre es otro sector de la sociedad, ¿no? Es conocida la respuesta de un rey cuando le dijeron, no, pero eso es ilegal, perdón, la ley no es para nosotros, es para el otro, para el pueblo, no para mí que yo soy el que la hago. En esta idea, esta etiqueta tiene no solamente una elección
de cuál es la norma contenida en la etiqueta, sino también tiene una dirección hacia quién va dirigida. Esta es la primera etapa, o sea, la criminalización primaria consiste en la elección y dirección de una etiqueta para la sociedad. Pasamos de acá a otros actores en este segundo paso, ¿no? Sería la criminalización secundaria. ¿Y quiénes van a intervenir en esta etapa? Ustedes imagínense, tengo una fábrica de etiquetas, estas etiquetas son trasladadas a la otra parte de nuestra sociedad que se encarga de esta criminalización secundaria, para que las pongan las etiquetas, ¿no? Ahora ya sabemos que tenemos una norma, una etiqueta desarrollada con una dirección. Y ahora esta dirección va a haber otra fuerza, va a haber otra parte del Estado que va a llevar adelante esta ejecución de esa etiqueta. ¿Bien? Y acá está contenido en esta criminalización secundaria distintos actores. Los primeros digo porque están en la primera línea de acción, son las fuerzas de seguridad. Y fíjense ustedes que también se debe analizar la calidad sociocultural, técnica que tienen las fuerzas de seguridad. Para el desarrollo de esta teoría hablo, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del legislador nacional, el policía, digo fuerza de seguridad, digo policía, prefectura, PCA, todo lo que tenga que ver con la ejecución penal, ¿no es cierto? Con las fuerzas que van a ser a su vez de prevención y de reclutamiento de delincuentes. Estos actores, que corresponden a un cierto nivel sociocultural y económico, van a salir con esas etiquetas debajo del brazo a buscar a quienes van a ser los etiquetados. Y ustedes imagínense, para un policía es más complejo, yo diría, investigar un hecho de una gran estafa bancaria que el simple ladronzuelo que puede encontrar en una esquina, ¿no? Y así llegue a esa cuestión, ¿no? A enfrentarse con la persona a quien va a etiquetar, colocarle la etiqueta delincuente a una persona de un cierto nivel sociocultural, quizás por encima del propio, le es bastante difícil. En tanto, aquellos que tengan un nivel sociocultural similar o menor que las que tiene la fuerza de seguridad, va a ser mucho más fácil su desarrollo, ¿no? Si yo le digo a un llamado 911, miren que en la esquina tengo un ladrón que acaba de robar, y el policía llega a la esquina y se encuentra en dos esquinas, una de verdad enfrente, un señor con un traje y un maletín, y un muchacho con capucha, con sombrerito, con algunos rasgos que ya lo vimos en el desarrollo de las teorías anteriores, ¿no? No sé si atávicos, como eran en aquellas teorías, pero sí particulares de algún sector en esta estratificación social y en esta teoría de las subculturas criminales que hablaba recién hace un ratito, le va a ser mucho más fácil cachetear al pobre pibe que está en una esquina, quizás no haciendo nada, que a una persona que está trajeada, con un traje caro, en una esquina. Y sin embargo, aquel que había cometido el robo bancario era ese señor de traje. ¿Bien? Luego, captado aquel, ¿no es cierto?, dentro de este desarrollo, la fuerza de seguridad va a elegir a la persona a quien colocarle la etiqueta. Bien, entonces en la primera etapa, la criminalización primaria, tenemos el legislador que va a elegir la etiqueta. Y acá tenemos el operador que va a elegir a la persona. ¿Se dan cuenta cómo funciona este sistema? Esto de elegir, ¿no es cierto? Yo pongo la palabra elegir, Zaffaroni nos habla de selección. ¿Bien? El legislador selecciona la etiqueta y el operador
de las fuerzas de seguridad va a seleccionar a la persona a quien va a colocarla. Dentro de esta misma criminalización secundaria aparecen otros actores también. ¿Qué pasa cuando la policía en su prevención o en su acción policial se conduce a obtener aquella persona a quien colocarle la etiqueta? Lo deriva a la otra parte de la justicia. O sea, tenemos los fiscales, los operadores judiciales, jueces, fiscales, jueces de corte, que si bien van a tener otro nivel sociocultural, también le va a ser más sencillo procesar, imputar, o sea, hacer pasar por un sistema judicial a aquel que no tenga recursos o que tenga una condición inferior. ¿Por qué? Porque aquel que tiene recursos, aquel que puede, que aún así habiendo sido captado por las fuerzas de seguridad, esto va a ser como un colador esta selección. O sea, dentro de toda esa masa de gente que la policía puede llegar a captar en diferentes niveles, ese otro colador, el de la justicia, me va a dejar pasar solamente a aquellos que no puedan sostener el circuito penal. O sea, alguien con abogado, particular, pago, va a ser mucho más difícil que pase por el colador que aquel que directamente tiene que contar con el defensor oficial o que ni siquiera tiene la capacidad para poder defenderse. Luego de este proceso de colación, donde aquellos que queden, ¿no?, que van a ser aquellos que se les designó su etiqueta, se la colocaron y pasaron pasaron por el filtro del sistema judicial. Y van a quedar incursos en el sistema penitenciario, que sería la tercera parte de esta segunda etapa de la criminalización. En esta tercera etapa, que es bastante compleja, que no alcanzaría este desarrollo que estamos haciendo ahora para poder que ustedes tengan el alcance, pero que se den una idea, y para decirlo un poquito ágil, en palabras que se entiendan, más a lo pedagógico que a lo científico, van a ser captados por esta nueva situación, la prisionalización, de una manera tan fuerte que va a ser muy difícil que se recuperen. Ahora vamos. Existe lo que se llama las instituciones totalizantes. ¿Bien? Goffman, en un libro muy, muy importante, habla de esto, ¿no? Habla de que hay instituciones que van a despersonificar a la persona y la van a poner en una situación de una nueva personificación, ¿no? Fíjense, la cárcel no es la única institución totalizante, o sea, las instituciones jerárquicas como la milicia es clave en esta cuestión. Fíjense que donde ustedes ven en una película que el general es muy rígido, muy malo con los soldados, lo que está haciendo es bajarle su ego, de alguna manera, sacarle el ego completamente para poder darle una nueva personalidad que es la del militar. Pasa también en un buque, ¿no? Un buque, el capitán es el que manda y después de ahí para abajo se va transformando en una cuestión piramidal que va a dejar sin personalidad aquel que la tenga previamente, ¿no? Y en la cárcel, fíjense que desde el momento uno, acá no tanto, pero en las prisiones, fíjense, que nosotros vemos en las películas, esas prisiones imaginarias donde están todos con el trajecito naranja, fíjense que a diferencia de McDonald's, donde el nombre de la persona es el que está en el pecho y hacia el afuera, lo que van a tener acá es un número. Acá no pasa tanto yo creo que más por un tema de falta de recursos que de una cuestión de esta naturaleza. Pero la idea es esa, es que la gente que está captada dentro de este sistema de prisión, lo que va a hacer es, primero, perder el nombre. Fíjense que la mayoría de los internos tienen apodos. Segundo, perder su ropa, perder sus señas particulares y se personaliza dentro de un grupo delictivo.
que comparte con sus compañeros y que están presionados por el control que se genera en la cárcel, ¿no? Los, los penitenciarios ejercen una especie de control, una especie de control imperial dentro de lo que es la prisión, y desnaturaliza la persona, ¿no? Les hablan de la misma manera, los insultan, quizás no insultar no es la palabra, pero sí, no un insulto verbal, sino que un insulto humillante, ¿cierto? No digo que sean todos los operadores, pero sí sucede. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a hacer que la persona que viene, a la cual se le designó una etiqueta, a la cual en el proceso de criminalización secundaria, en la primera etapa, se le pegó la etiqueta, se filtró y continuó dentro de este sistema, y en la prisión, esta etiqueta va a ser machacada y puesta cada vez peor. ¿Bien? Luego, dentro de ahí se aprende el delito y otro tipo de cuestiones, ¿no? Acá terminaría la primera y segunda etapa de la criminalización, con una persona que se le designó una etiqueta, se la colocó, se la machacó. Hasta acá estamos bien. Es importante la tercera parte, o esta tercera etapa, criminalización terciaria, donde esta persona que ha pasado por este proceso y ha sido totalmente etiquetado, va a asumir su identificación de rol, por lo que hablábamos de esta funcionalidad, con el delincuente. Se va a asumir delincuente, va a aprender con H esa etiqueta. Y a partir de ahí, en la asunción, cuando una persona es designada, tratada como, y ha finalmente aceptado ese rol que la sociedad le dio, va a ser imposible prácticamente que esa etiqueta no haga mella en él y no termine siendo aquello sobre lo cual se dice que es. ¿Bien? Liso y llano, el delincuente que asumió su rol de delincuente, muy difícilmente pueda salir de él. Aquí el problema de la criminalidad. Si ustedes van a una prisión, se van a dar cuenta que el rango etario más o menos es igual. El tipo de delito cometido también tiene que ver sobre el 90% sobre el robo con armas, es más o menos el delito que más se ve, o sea, contra la propiedad, fíjense. Y también estas personas, este 90, 80 y pico por ciento, están dentro de un rango sociocultural, económico. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Los delincuentes rubios de ojos celestes no roban o no cometen delitos? ¿Los ricos no cometen delitos? No. Pareciera como que el sistema está enfocado hacia un cierto tipo de enemigo. ¿Bien? Cuando el delincuente asumió su rol de delincuente, queda atrapado en este sistema. ¿Bien? Esto es lo que denuncia la teoría. Denuncia que el sistema mismo hace que esta persona, que delinquió, sí, pero fue resultado de todo un proceso sistémico. ¿Bien? Esto de la etiqueta, de la asunción de la etiqueta es tan importante, yo les voy a contar, cuando me tocó visitar un pabellón evangelista en la cárcel de Olmos. Fíjense que en todo el penal de Olmos, el 80% de los que salen, ¿no? Ingresan y después salen, porque cumplieron, porque lo sacaron, por lo que fuera, el 80% vuelve a ingresar. O sea, la reincidencia penal de las personas que pasan por el sistema carcelario es del 80% aproximadamente. En el pabellón evangelista, la reincidencia es igual pero al revés, o sea, el 20% nada más vuelve. Esto es para un estudio científico importante de hacer, pero ¿qué es lo que sucede en el pabellón evangelista? De alguna manera esa etiqueta delincuente le es arrancada o reemplazada quizás por otra que tiene que ver con esto de ser siervo de Dios o cristiano o etc. No digo que esto sea bueno o malo, sino que lo observo desde afuera.
Y funciona, pareciera, que funciona, ¿no? La misión laica sería encontrar la posibilidad de poder erradicar esta etiqueta y darle a la persona, devolverle su personalidad. Cuando nos vamos ya creo que quedó más o menos claro cómo es el desarrollo de esta teoría criminológica crítica, de dónde viene, de lo sociológico y cómo funciona. ¿Bien? Esta teoría va a dar un fuerte golpe al sistema penal, ¿no? Es muy crítica porque me está diciendo dos cuestiones fundamentales que están contenidas en nuestra Constitución. El principio de igualdad. Si esto sucede, lo que estuvimos diciendo hasta ahora, los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley. Y también me va a poner en crisis, además de este principio constitucional de igualdad, otros principios constitucionales relacionados, como el debido proceso y un montón de cuestiones penales en sí, pero me va a poner en crisis también lo que se le llama el principio del fin. ¿Se acuerda cuando hablamos de para qué sirve la pena? Y estuvimos viéndolo en varias clases, este tema, por qué yo le hago daño a alguien a propósito, en qué lo justifico. Bueno, ¿en qué justifico la prisionalización? La justifico en captar a una persona que se ha portado mal y corregirla para que se pueda ¿se acuerda que les hablé de las teorías resociabilizar, reinsertar en la sociedad? Y la verdad que, obviamente, que no cumple el fin propuesto. Porque si tenemos un 80% de reincidencia y si tenemos el Estado generando el delincuente, es muy difícil que la prisión cumpla el fin para lo que fue propuesto. Inclusive el sistema penal no cumple el fin para lo que fue propuesto. Por eso que lo interesante es entender que esta teoría nos denuncia, ¿no es cierto? La crítica que se le hace a esta teoría es, está bien, denunciás, criticás, perfecto. ¿Y qué se hace? O sea, es una teoría, se le dice de alcance medio, porque me dice el problema, me lo denuncia, pero no me otorga ningún tipo de solución al respecto. Otra de las críticas de esta teoría es que no se ocupa de la víctima, o sea, la víctima sería algo que no le interesa a la teoría. Que no resuelve, ¿no? No resuelve el problema, sino que simplemente lo denuncia. Hay una cuestión puntual que es basamento para un desarrollo posterior y que tiene que ver con la inclusión de Zaffaroni en este desarrollo doctrinario, ¿no? ¿Se acuerda que dijimos que Zaffaroni me decía que esta cuestión de elección en realidad era una selección, pareciera como el principio darwiniano de selección natural? Había una selección, primero de la norma, después de la persona, del delincuente, y finalmente de aquellos que van a ser alcanzados por este sistema, que van a asumir esta etiqueta, ¿no? Y Zaffaroni me incorpora desde una criminología cautelar, y ahora vamos a ver qué significa esto de cautelar, me incorpora algunos términos que van a clarificar, ¿no? Como esto de la selección, ¿cierto? Yo decía antes la elección, y Zaffaroni dice que es selectivo el sistema. ¿Bien? Hay una diferencia, ¿no? Entre elegir algo y seleccionar algo. Y me va a incorporar la palabra vulnerable, ¿no? Y me va a decir que aquellos que van a ser seleccionados en este sistema van a ser aquellos que son vulnerables al sistema, los que no tienen la capacidad de correrse del sistema. ¿Eh? Otro ejemplo de esto de la asunción de la etiqueta que a mí me llamó bastante la atención, tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, ¿no? Si uno va a una prisión donde está internado no es la palabra, donde está aprendido, detenido algún represor de lesa humanidad, les va a llamar la atención poderosamente
esto de el estado que tiene su celda, por ejemplo. Si uno va a una prisión común, el estado de las celdas es algo parecido, no dista mucho de la realidad, pero es algo parecido a esta serie El Marginal. Ahora, si ustedes van a la celda de un represor de deshumanidad, la mayoría, se van a dar cuenta que está todo prolijito, bien limpito. Es como que esta persona no interpreta que él es un delincuente. De hecho, ellos lo dicen, esto era una guerra, este tipo de cosas que no me quiero meter, pero visto desde su faz, es que simplemente no asumieron la etiqueta de delincuente. Ellos no son delincuentes, sino que han tenido que sacrificarse por la patria o por lo que fuera. Ahí es donde se puede llegar a entender un poquito esto. Desde lo cautelar, o sea, la cautela es una acción judicial para proteger derechos. ¿Bien? Entonces, por eso Zaffaroni me empieza a hablar de una criminología cautelar. Y cautelar también como tengamos cuidado, ¿no? Zaffaroni forma parte de una vertiente que se le llama agnosticismo, ¿no? Dentro de lo que son las vertientes del derecho penal, ¿no? En la criminología están aquellos que sostienen el derecho penal, aquellos que son abolicionistas del derecho penal, aquellos que dicen, no, el derecho penal como no sirve, eliminémoslo, total no es, no da el fin para lo que fue propuesto, saquémoslo. Hay dos tipos, ¿no?, de abolicionistas. Está el que dice que el sistema general, penal, no debería existir, y están aquellos que dicen que lo que no debería existir son las penas, de la forma en que están planteadas en la actualidad. Zaffaroni forma parte de otra vertiente que se le llama agnóstico, ¿no? Un agnóstico es alguien que, a diferencia de un ateo, ¿no?, el ateo cree que no existe un Dios, ¿bien? Como sería el abolicionista, cree que el sistema no funciona. Zaffaroni es agnóstico, o sea, no cree en el sistema penal, pero es lo que tenemos hasta el momento y sigamos sosteniéndolo mientras tanto. Esa es la vertiente. Porque ninguno propone algo mejor, esa es la realidad. Después existen otras corrientes que son importantes también que las tengan en cuenta, que hablan sobre la pena como mínima expresión, ¿no? El minimalismo penal, que también hay de dos tipos, ¿no? Reducir el derecho penal a la mínima expresión o reducir las penas a la mínima expresión. Esta vertiente me dice que la cantidad de delitos y la cantidad de penas es el problema que hay en el sistema penal. Hay que reducir aquellos delitos importantes y los demás tratar de buscarle otra forma de contenerlos. Sobre todo los delitos contra los derechos humanos serían los más importantes, ¿no? El derecho a la vida, a la identidad, cuestiones más globales y menos delitos contra la propiedad, que eso habría que buscar otra manera de contener. Y Zaffaroni me marca en este desarrollo, ¿no?, de lo cautelar, me marca algo partiendo de una premisa que yo creo que es acertada. Independientemente si uno tiene empatía o no tiene empatía con Zaffaroni, si le parece que su desarrollo doctrinario es bueno o no, si su vida personal no interesa al derecho, ¿no? Eso ya es una cuestión de los medios de comunicación o de la política. Lo interesante es que Zaffaroni marca, y por eso también se lo llama, cuando uno habla del juez garantista, ¿no? Habla de que no, porque ese juez liberó. Ahora, si ustedes ya entienden esta teoría, se van a dar cuenta que aquellas cuestiones políticas o cuestiones comunicacionales de los medios no son tan ciertas, ¿no? Y que a veces el juez cumple su función, y si libera un detenido es porque lo tenía que liberar, no porque le trajeron dinero para hacerlo. Puede haber alguno, pero no creo que sea la moneda corriente de esto, ¿no? Juez garantista, señores, si ustedes se encuentran con un juez que no es garantista, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque garantismo significa cumplir con las garantías constitucionales, ¿no? Si un juez no es garantista, forma parte de un Estado totalitario. El juez, por definición, tiene que ser garantista. El abogado, por definición, tiene que ser garantista, porque va a velar porque a ustedes se les cumpla las garantías constitucionales, ¿no? Yo salgo a la calle, Dios no permite, atropello a una persona,
y el escarnio que va a haber en mí, ¿no? Si encima de que sufrí un hecho, no lo hice a propósito, atropellé a una persona, la maté, voy como culpable de homicidio y encima no se me cumple, no me dejan defenderme en juicio, no me importa mi libertad, no les importa eh, el suplicio y el escarnio ya dejaron de existir en el mundo. ¿Bien? Eh, entonces, claro, ¿quién va a medir quién va a ponerle un límite, un coto a este poder del Estado, ¿no? Es el garantismo, es así de sencillo. Se confunden, ¿no? Obviamente, esto de derechos humanos con algunos que levantan la bandera de los derechos humanos y dejan filtrar a través de eso otro tipo de cuestiones, como liberación masiva de presos, ese tipo de cosas que no son de un Estado republicano, ¿no? Entonces ahí está fallando otra cosa, no está fallando el sistema penal. ¿Eh? Y bueno, esto de lo cautelar es tener cautela, ¿no? Ser cautelares a la hora de pensar en el derecho, ¿no? Y la cautela te la da la garantía constitucional. Pero Zaffaroni, yo creo que ha dado en el clavo y le ha valido de un reconocimiento internacional en una cuestión puntual muy importante. El delito de homicidio, ¿no? El delito de homicidio es un delito, yo creo que debemos tenerlo en cuenta como algo fundamental, porque convive con la humanidad desde que la humanidad existe, ¿no? En esto de Caín mató a Abel y ahí fue el primer homicidio. El delito de homicidio es, yo creo, el delito, o uno de los pocos delitos de los cuales somos potencialmente victimarios todos nosotros, ¿no? Como les decía recién, salgo a la calle y mato a una persona. Lamentablemente estamos expuestos, ¿no? En el desarrollo humano a encontrarnos con este delito. Y convive con la sociedad. Ahora, si hacemos un análisis histórico, ¿no? Y lo tenemos como uno de los delitos más graves, ¿cierto? Fíjense que la pena de un delito de homicidio es de 8 a 25 años, es una pena gravísima, y además si está agravado por alguna de las circunstancias que figuran, como vimos en alguna de las clases, en el artículo 80 sobre los calificantes, nos vamos a una cadena perpetua. Salimos de la órbita normal y nos vamos a una pena que al no tener monto, ¿no? La palabra cadena perpetua, si bien sabemos que el tope de la cadena perpetua son 35 años, porque así está establecido, pero la cadena perpetua, es para siempre. Y este delito tan grave, Zaffaroni se da cuenta que no es cometido por la sociedad, o sea, en su cantidad. La cantidad de homicidios respecto de otros delitos o respecto de la vida diaria de las personas es muy ínfimo. Hay muy pocos delitos de homicidio en comparación a la cantidad de población. Y a comparación de los delitos de un cronograma mundial durante mucho tiempo, cómo se ha dado, cómo ha avanzado el delito de homicidio. Inclusive bajó. No obstante, Zaffaroni lo que se da cuenta es que el delito de homicidio, el delito más grave, fue cometido mayormente en su parte más dañina, ¿no? Más cínica, por el Estado, por los Estados. O sea, los Estados son los victimarios de la mayor cantidad de delitos de homicidio en el mundo, y si no, vayámonos al Holocausto, pero no solamente eso, a la masacre de los aborígenes en América, y no tan lejos, a lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Medio Oriente con Israel, el genocidio armenio, que mató una cantidad impresionante de personas. Entonces, ¿cómo está esto? Está patas para arriba. El Estado, que sería el que tiene que cuidarnos, es el que comete el mayor delito y con mayor cantidad. Bueno, yo creo que es para un análisis exhaustivo. Entonces, criminología crítica, haciendo una finalización, por un lado tenemos el proceso de criminalización, ¿no? Que está indicado como el labeling approach, la teoría del etiquetamiento, donde se crea una etiqueta con esas características de la criminalización primaria,
se elige la persona, se selecciona a aquella persona vulnerable, como dice Zaffaroni, a quien le va a caber esa etiqueta, y finalmente se la machaca en el sistema de prisionerización, hasta llegar a la criminalización terciaria, donde esa persona asume este rol de delincuente, y del cual le va a ser muy difícil salir. La criminología cautelar, con la versión de Zaffaroni, donde muestra, ¿no? Además, o sea, completa esta cuestión, y la cuestión de los delitos en masa, que habla en la criminología, el desarrollo criminológico de Zaffaroni. Estas teorías me van a poner en crisis estos principios constitucionales, principios de la igualdad, de la libertad, la teoría del fin, como dijimos, ¿no? El sistema penal está hecho para un fin y no lo cumple. Me van a poner en crisis la totalidad del sistema, ¿no? Porque me va a decir que el legislador, o sea, se mete desde el poder legislativo hasta el poder judicial. Entonces, el poder ejecutivo cae dentro de esta guillotina de la crítica de me critica finalmente a la República, en cuanto a lo que la criminalidad corresponde, ¿no? Yo creo que estos temas, completados con los de la clase anterior, nos van a dar un cierto entendimiento de una cuestión problemática. ¿Cómo llevo todo esto a lo pericial finalmente? Conocer que esto no es tan así, ¿no? La idea, el objetivo final para mí, en lo personal, de esta introducción a la criminología, porque no es otra cosa, esto para desarrollarlo hay carreras enteras de varios años respecto de la cuestión criminal, pero para introducirlos, y hemos elegido estos temas puntuales para poder hacer una base para que ustedes conozcan, nos posicionan en un pensamiento crítico a la hora de determinar cuestiones relacionadas con nuestro trabajo. Si no tuviéramos este conocimiento, ante la situación de una pericia que tenga que ver con una persona que ha cometido un delito o varios delitos graves, y no considera estos aspectos, ¿no? Desde lo pericial, desde lo técnico, podrían ser ustedes parte de este sistema, que como dicen las teorías críticas sobre todo, condicionan por esta vulnerabilidad a las personas. Esto no quiere decir que haya que ser laxos con aquel que ha cometido un delito. Esto entiéndalo muy bien. O sea, ¿qué pasa? Se da esta disyuntiva en donde cuando uno habla de estas cuestiones dice, no, pero está o sea, esto de la grieta, ¿no? Está contenido dentro de esta vertiente. Y la realidad es que no, señores. Si yo, Dios no permita, tengo un problema en donde alguien, miembro de mi familia, le pasa algo grave y hay un victimario, quédense muy tranquilos que voy a ir yo de alguna manera, no quiero que esto que quede grabado y sale publicado se malinterprete o que haga alguna apología, pero voy y lo mato. Y me importa nada el sistema. ¿Bien? Nosotros somos profesionales, estamos capacitados para poder dilucidar y entender estas cuestiones. Nos tenemos que poner en este rol también, ¿no? Como lo dice la propia teoría. Y este rol es el de ser críticos, ante todo. Sobre todo críticos, porque después lo científico encaja perfectamente si somos críticos primero. ¿Bien? Ustedes como colaboradores de la justicia, como profesionales con conocimiento técnico desde su disciplina, y además que tengan este entendimiento respecto de la criminalidad en lo que tiene que ver con lo penal y en lo que tiene que ver con otras cuestiones también de derecho, están muy relacionados, ¿no? Porque nosotros acá lo enfocamos de la criminología en lo penal, pero esto me va a explicar muchísimas cosas que están en otros fueros y que tienen que ver con una cuestión sistémica, con la cuestión del rol. Entonces, que ustedes lo conozcan y que profundicen en estos temas, quizás no ahora, no para este curso, no para este examen que se viene,
pero sí para el desarrollo personal de su vida, yo creo que es fundamental para que puedan lograr alcanzar un nivel de profesionalismo deseable y efectivo. Así que bueno, ha sido todo por mí. Espero que les haya gustado este complemento. Obviamente que a su disposición como siempre para aclarar cualquier consulta. Gracias.